Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de misterios y escalofríos. Mi nombre es Efraín Sosa y hoy les tengo preparada una historia que les hará sentir el verdadero terror en sus venas. Si eres nuevo en este oscuro rincón, te invito a unirte a nuestra comunidad de terroríficos suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras inquietantes historias. Y para nuestros fieles seguidores, gracias por regresar a explorar los rincones más sombríos del misterio. Así que asegúrate de que las luces estén apagadas y prepárate para un viaje a lo desconocido. ¿Están listos, terroríficos? Ahora sí, hable. Hola, me llamo Sofía y tengo 16 años. Hace unos años mi familia y yo vivimos algo que cambió nuestras vidas para siempre en casa de los abuelos. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Mis padres se separaron y ahora vivo con mi papá, Marco, en otra casa, en la misma ciudad. Pero hay cosas que parece nunca nos dejan del todo. Esta nueva casa es más pequeña y moderna que la anterior, pero desde que nos mudamos aquí, he empezado a notar cosas extrañas, cosas que me recuerdan a lo que vivimos en aquella casa. Al principio pensé que solo era mi imaginación, los recuerdos de aquellos días aterradores jugando trucos en mi mente, pero ahora no estoy tan segura. Todo comenzó con sonidos por la noche, ruidos que parecían venir de las paredes como si algo o alguien estuviera arañándolas desde dentro. Le dije a mi papá, pero él dijo que probablemente eran ratones o la casa asentándose. Quise creerle, pero por las noches esos sonidos se hacían más fuertes, más desesperados. Una noche mientras intentaba dormir, escuché un susurro justo al lado de mi cama. Era una voz suave, casi como una caricia, pero no podía entender lo que decía. Me tapé con las sábanas temblando de miedo hasta que finalmente me quedé dormida. Al día siguiente, encontré un dibujo en mi cuaderno de bocetos que no recordaba haber hecho. Era una casa, pero no cualquier casa. Era aquella casa, la de los abuelos. Estaba dibujada con tanto detalle que me asustó. No recordaba haber pensado en esa casa desde que nos mudamos. Le mostré el dibujo a mi papá, pero él solo dijo que probablemente lo había hecho sin darme cuenta, dibujando desde mis recuerdos. No parecía preocupado, pero yo sí. Algo en esta casa me hacía sentir inquieta, como si estuviera siendo observada todo el tiempo. Las cosas empeoraron cuando empecé a ver sombras en las esquinas de mi visión, sombras que se movían rápidamente cuando intentaba mirarlas directamente. Una vez pensé ver la figura de una mujer en el espejo del baño, pero cuando parpadeé había desaparecido. Estoy empezando a sentir que esta casa esconde algo que quizá está conectado con lo que vivimos en aquella casa. No sé qué hacer, ni a quién contárselo. Mi papá ya tiene suficientes problemas y no quiero preocuparlo más, pero tengo miedo, un miedo que crece cada noche, cada vez que escucho esos susurros y que veo esas sombras. Desde que comencé a notar las cosas extrañas en casa, mis noches se han convertido en un laberinto de pesadillas. Cada vez que cierro los ojos, me encuentro en un mundo de sueños que se siente demasiado real. Una de estas pesadillas se repite con frecuencia. Me veo a mí misma, en la antigua casa, pero está diferente, distorsionada. Los pasillos son más largos, las habitaciones se abren a otras habitaciones en un bucle interminable. En el sueño estoy buscando algo o a alguien, pero no sé quién es. En esta pesadilla, siempre termino en la misma habitación. Una habitación que no reconozco de la vida real, pero en el sueño sé que es importante. Está llena de espejos que reflejan imágenes distorsionadas de mí. En cada reflejo veo una versión diferente de mí misma, algunas tristes, otras enojadas, algunas incluso aterradoras. Lo peor de estas pesadillas no es solo el miedo que siento, sino la sensación de que algo me está atrapando. Me quiere decir o mostrar algo. Cada vez que me despierto de estos sueños me siento agotada, como si realmente hubiera estado ahí,
recorriendo esos pasillos infinitos. Le conté a mi papá sobre estas pesadillas, esperando que pudiera ayudarme a entenderlas o al menos a encontrar una manera de detenerlas. Pero él parece preocupado por otras cosas, distracciones del trabajo y de la vida diaria. Me dijo que probablemente son solo sueños, ecos de nuestro pasado en la casa de las sombras y que eventualmente desaparecerán. Pero hay algo más que me preocupa. Últimamente he empezado a encontrar objetos fuera del lugar de la casa. Cosas pequeñas al principio como libros que no recuerdo haber sacado o juguetes de mi infancia que aparecen en mi habitación. Mi papá dice que probablemente soy yo quien los mueve sin darme cuenta y quizás hasta cuando duermo. Pero una mañana encontré algo que me dejó helada. Era una foto antigua de la casa. Una foto que estoy segura que no teníamos aquí. Estaba en mi escritorio como si alguien lo hubiera puesto ahí para que yo la encontrara. Ahora cada noche, antes de dormir, siento una ansiedad creciente. No solo por las pesadillas que ya sé más bien que se van a venir, sino también por lo que pueda encontrar al despertar. Es como si esta nueva casa estuviera empezando a recordar, a revivir lo que habíamos dejado atrás. Las noches se han vuelto cada vez más extrañas. He empezado a dudar de mi propia cordura. Los sueños y pesadillas siguen, pero ahora hay algo más, algo que me inquieta profundamente. He comenzado a despertar en lugares de la casa donde no recuerdo haber ido. Una mañana me desperté en el sofá del salón, completamente desorientada. No tenía recuerdo alguno de haber bajado de mi cama durante la noche. Mi papá sugirió que podría ser sonambulismo, algo que nunca había experimentado antes, pero en mi corazón sentía que había algo más, algo que no podíamos explicar tan fácilmente. Además, aquel viejo peluche ha reaparecido. Había dejado atrás cuando nos mudamos, deseando olvidar todo lo relacionado con esta casa. Pero un día apareció en mi habitación, sentado en la silla frente a mi escritorio. Su mera presencia me llenó de un miedo irracional. No sabía cómo había llegado ahí y mi papá no recordaba haberlo traído. Las noches se han vuelto un ciclo de miedo y confusión. Me acuesto en mi cama, temiendo cerrar los ojos y perderme en otro sueño, el que podría despertar en cualquier parte de la casa. Varias veces me he encontrado en la cocina o en el pasillo sin saber cómo llegué ahí. Pero lo más perturbador ocurrió la semana pasada. Me desperté en medio de la noche, parada frente a la puerta principal, con la mano en el picaporte. No tenía idea de cómo había llegado ahí o por qué estaba intentando salir de la casa. Aquella noche no pude volver a dormir. Me quedé sentada en el salón, con todas las luces encendidas esperando que amaneciera. He intentado hablar con mi papá sobre estos sucesos, pero él está cada vez más distante, absorto en sus propios problemas. A veces me pregunto si él también experimenta cosas extrañas y elige no decirlo. Ahora cada día es una lucha contra el miedo, contra la incertidumbre. No sé qué está pasando en esta casa o porque parece estar conectada conmigo de alguna manera. Una tarde después de otro episodio de despertar en un lugar desconocido de la casa, decidí que era tiempo de hablar con mi padre. Necesitaba saber si él también estaba experimentando algo. Papá, ¿has sentido algo raro últimamente? Él se detuvo y me miró, y supe que había algo que no me había contado. Sí, Sofía. He sentido como si alguien más estuviera en la casa con nosotros. Pensé que era solo mi imaginación, pero... Se detuvo, claramente preocupado. Luego me reveló que había hablado con mi mamá sobre lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, ella también había experimentado sucesos extraños en su casa. Ruidos por las noches, objetos que se movían solos y una sensación de no estar sola. ¿Crees que esté relacionado con la casa anterior?, le pregunté, recordando los horrores que habíamos vivido ahí. No lo sé, hija, pero parece que lo que sea que estaba en esa casa tal vez nos siguió.
Esa idea me aterró. Si lo que estaba sucediendo no se limitaba solo a esta casa, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo protegerse de algo que no entiendes y que parece estar en todas partes? Una noche encontré a mi papá sentado en la sala, en la oscuridad. Me dijo que no podía dormir, que algo mal estaba en esa casa, algo que no podíamos ver. Nos quedamos juntos en la sala hasta el amanecer, hablando sobre qué hacer. Decidimos buscar ayuda de alguien que pudiera entender y detener lo que estaba sucediendo. Después de varias noches de insomnio y miedo, mi papá y yo decidimos que era hora de buscar ayuda externa. Contactamos a un sacerdote local, conocido por su experiencia en fenómenos paranormales. El sacerdote, un hombre mayor con una mirada serena y comprensiva, llegó a nuestra casa un par de días después. Recorrió la casa deteniéndose en ciertos lugares, murmurando oraciones y bendiciendo cada habitación con agua bendita. Finalmente se sentó con nosotros en la sala y nos preguntó detalladamente sobre los sucesos que habíamos experimentado. Le contamos todo, desde los ruidos y objetos moviéndose hasta mis episodios de despertar en lugares desconocidos de la casa. Después de habernos escuchado, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. A veces, los sucesos que describen pueden estar relacionados no solo con un lugar, sino con una persona. Es posible que algo o alguien se haya apegado a ti, Sofía, durante tu tiempo en la casa anterior. Sus palabras me dejaron helada. ¿Algo apegado a mí? La idea era aterradora. ¿Qué significa eso?, pregunté, con mi voz temblorosa. Podría ser un espíritu o una energía que encontró algo en ti, con lo que se identifica o se siente atraído. Esto podría explicar por qué los sucesos te siguen, incluso después de mudarte de la casa anterior. Mi papá y yo nos miramos. La posibilidad de que yo fuera el foco de estos sucesos era algo que nunca habíamos considerado. Mi padre preguntó si habría algo que pudiéramos hacer. Claramente se notaba preocupado. El sacerdote nos habló de varias prácticas y oraciones que podríamos realizar. Se ofreció a realizar una bendición especial para mí, con la esperanza de liberarme de cualquier energía o de presencias que pudieran estar apegadas a mí. Esa noche, después de que el sacerdote se fue, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Si realmente había algo apegado a mí y si esa bendición no funcionaba. Después de su visita esperábamos que las cosas mejoraran, pero sucedió todo lo contrario. Las cosas en la casa se intensificaron y empecé a experimentar cambios en mí que no podría explicar. Comenzó con una sensación de estar constantemente observada. No importaba dónde estuviera en la casa, sentía ojos sobre mí. Luego mi comportamiento comenzó a cambiar. Había momentos en los que me sentía irritable y enojada sin razón, y otros en los que me sumía en una profunda tristeza. Mis noches se volvieron un tormento. Las pesadillas se intensificaron y en ellas me veía a mí misma haciendo cosas que jamás haría en la vida real. Despertaba de estos sueños sintiéndome exhausta y confundida, como si realmente hubiera vivido esas cosas. Pero lo más aterrador comenzó a suceder unas semanas después de la bendición. Comencé a tener lapsos de tiempo en los que no recordaba lo que había hecho. Una vez mi papá me encontró en la cocina, a mitad de la noche, hablando sola en un idioma que él no reconocía. Otra vez me desperté en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, sin siquiera recordar cómo había llegado ahí. Mi papá, como era de suponerse, estaba cada vez más preocupado. Veía los cambios en mí y no sabía cómo ayudarme. Una noche sugirió que buscáramos a alguien más, a un especialista en estos casos. Lo dijo después de encontrarme llorando sin motivo en mi habitación. Las cosas en la casa empeoraron. Los objetos se movían con más frecuencia y los ruidos por la noche se volvieron intensos y amenazantes. Era como si la casa estuviera reaccionando a lo que me estaba sucediendo, como si se estuviera alimentando de mi estado. Un día, mientras estaba en mi habitación,
Sentí una presencia a mi lado. Me giré y por un instante vi la figura de una mujer. No era más que una sombra, pero su presencia era abrumadora. Extendió su mano hacia mí y en ese momento sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Grité lo más fuerte que pude y mi papá corrió a mi habitación. Cuando encendió la luz no había nadie más que nosotros, pero ambos sabíamos que algo había estado ahí, algo que no podíamos ver pero que era muy real. Desde esa noche, supe que lo que estaba sucediendo no era solo una serie de sucesos extraños, era más profundo y oscuro. Algo se había apoderado de mí, algo que estaba más allá de nuestra comprensión y control. La opresión en la casa y dentro de mí se intensificaba cada día. Cada mañana me despertaba sintiéndome débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Mi comportamiento se volvía cada vez más errático. Había momentos en los que ni siquiera me reconocía a mí misma. Mis emociones estaban fuera de control. Sentía una ira incontenible que brotaba de mí sin motivo aparente, dirigida a mi papá o incluso a objetos inanimados. Había momentos en los que mi voz cambiaba, volviéndose más grave y distorsionada, como si otra persona estuviera hablando a través de mí. Los sucesos en la casa crecieron, se volvieron más violentos. Ya los objetos no solo se movían, sino eran lanzados con fuerza contra las paredes. Las luces parpadeaban constantemente y los aparatos electrónicos se encendían y apagaban solos. Una noche la situación alcanzó un punto crítico. Me desperté a la mitad de la noche, con un pánico abrumador. Mi habitación estaba helada y podía ver mi aliento en el aire. Sentí una presión en mi pecho como si algo estuviera sentado encima de mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y vi la figura de nuevo, la sombra de aquella mujer parada al pie de mi cama. Pero esta vez, sus ojos brillaban con una luz malévola. Supe que lo que estaba sucediendo no era solo una presencia, era algo mucho más maligno. Mi padre entró corriendo a la habitación, alarmado por los ruidos, y me encontró en la cama luchando por respirar, con la mirada fija en el vacío. Corrió hacia mí tratando de calmarme, pero algo lo empujó hacia atrás, con una fuerza desconocida. Después de esa noche, mi papá tomó la decisión de buscar a un exorcista. Estábamos entrando en un territorio desconocido y peligroso, pero era nuestra única esperanza. Algo tenía que hacerse, y tenía que hacerse antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquella noche tan terrorífica, en que la presencia maligna se manifestó con tal violencia, mi papá tomó una decisión desesperada pero necesaria. No era la casa la que necesitaba un exorcismo. Era yo, la entidad oscura que había encontrado un camino hacia nuestra vida en la casa anterior. Parecía aferrarse a mí. El exorcista, un hombre de mediana edad con mirada intensa y serena, llegó a nuestra casa días después. Se presentó como el padre Hernández. Tras una breve conversación con nosotros, comenzó a prepararse para el ritual. Todo sucedió en mi habitación. El padre Hernández colocó varios iconos religiosos alrededor de la misma. Comenzó a recitar oraciones en latín. Yo estaba acostada en la cama, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Mi papá a mi lado, sosteniendo mi mano, con un rostro reflejando preocupación y amor por mí. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la habitación se volvió más pesada. Sentía como si una batalla estuviera teniendo lugar dentro de mí. Había momentos en los que quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para que se detuviera, pero algo me mantenía paralizada. De repente, sentí una oleada de dolor, de angustia, como si aquello que estuviera en mí estuviera luchando para mantener su control sobre mí. Lancé un grito que no parecía mío, lleno de desesperación y de rabia, pero el padre no se detuvo. Continuó con el ritual, rociando agua bendita sobre mí, recitando oraciones con más fuerza. Poco a poco, sentí como la presión en mi pecho comenzaba a disminuir, como si aquello estuviera perdiendo su fuerza. Finalmente, con un último grito que pareció sacudir la habitación, sentí que algo se libraba de mí.
La presión desapareció y por primera vez en mucho tiempo respiré libremente. Me quedé acostada, exhausta, pero aliviada, mientras el padre Hernández concluía el exorcismo con una bendición final. Cuando todo aquello terminó, el padre nos aseguró que la entidad había sido expulsada. Sin embargo, nos advirtió que debíamos estar atentos a cualquier signo de su regreso y que la fe y la unidad familiar serían nuestros mejores defensas. En los días siguientes, la casa volvió a la normalidad. Los ruidos y los movimientos extraños cesaron y, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilamente. Mi papá y yo empezamos a reconstruir nuestra vida, conscientes de que habíamos pasado por una experiencia que nos había cambiado para siempre.